Hola seguidores. Bienvenidos a otra de las conversaciones sobre el trilema energético para el mundo hispanoparlante. Nuestros anfitriones, María Luisa Castaño y José Antonio Martínez, JAM, conversan hoy con Luis Santos, director de innovación de EDP España y presidente de Batteryplat, la plataforma tecnológica y de innovación española de almacenamiento de energía. En este episodio, entenderemos el papel del almacenamiento energético como posible solución del trilema. María Luisa, JAM, todo vuestro. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por esta invitación porque es un podcast muy interesante y me apetece mucho participar en esta iniciativa. Normalmente a todos nuestros invitados le pedimos para arrancar que nos traiga un dato. ¿Qué dato, Luis, quieres compartir con nosotros y con los oyentes? Bueno, pues el dato que os quiero compartir es la potencia instalada en almacenamiento que prevé para el año 2030 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es de 22 gigavatios. Ese es el dato que quiero compartir con todos vosotros ahora. La verdad es que es un dato muy interesante porque esta sesión la queremos dedicar al almacenamiento, pero ¿qué significa, Luis, este dato cuando lo que tiene ese mismo plan integrado de energía y clima son 62.000 megavatios de eólica y 76.000 largos megavatios de fotovoltaica, ¿no? Parece que nos faltan ahí unos ceros entre la generación no despachable o no gestionable y este almacenamiento. ¿Qué significa esto? El almacenamiento de energía cumple básicamente dos funciones en este contexto que estamos del desarrollo de renovables. Por una parte, permite una casación, vamos a decir, económica o por una cierta eficiencia económica de la generación renovable para casar la oferta y la demanda. Pero por otro lado, pues también es un elemento no solamente de casación microeconómica, sino de casación electrotécnica. Es decir, permite que el propio sistema funcione. El sistema tiene que estar equilibrado permanentemente, ¿no? Y para que esté equilibrado permanentemente, pues tenemos dos grandes herramientas de casar oferta y demanda. Una son las tecnologías de almacenamiento energético que nos permiten hacer esa casación en el tiempo, de manera que la energía que se genera en un momento determinado puede estar disponibilizada y consumida en otro momento diferente. Pero por otro lado tenemos también las tecnologías de casación en el espacio, que son las que nos permiten que la energía generada en el punto A se pueda consumir también en el punto B. Por lo tanto, esa casación de oferta y demanda tiene que ser proporcionada por las tecnologías de almacenamiento energético y también, de alguna manera, por las tecnologías de redes. Tenemos que combinar ese conjunto de dos ámbitos tecnológicos que permiten que el sistema esté equilibrado en todo momento. En cuanto a esos números, pues no hay realmente un desequilibrio a priori, porque realmente estas tecnologías de casación de oferta y demanda tienen que tener en cuenta también cuáles son los perfiles horarios de la demanda. Es decir, no podemos caracterizar todo el sistema energético por un único número. Tenemos que ver cuál es la distribución a lo largo de las 24 horas del día de los 365 días del año, ¿no? Por lo tanto, nos puede extrañar efectivamente que haya ahí un aparente desequilibrio entre la capacidad de almacenamiento y la capacidad de generación renovable, pero como esa capacidad de generación renovable tiene un factor de utilización que no es del 100%, pues lógicamente no toda la energía renovable se va a almacenar, sino que se va a almacenar solamente aquella que se va a necesitar en otros momentos donde no hay esa capacidad de generación renovable. Es decir, no podemos hacer una cuenta de la vieja de la capacidad de generación renovable y la capacidad de almacenamiento. El modelo seguro que ha contemplado una serie de escenarios de consumo a lo largo de todas las horas del año y pues ha determinado que en el año 2030, pues con ese despliegue de generación renovable, las necesidades de almacenamiento van a ser esas. Estamos en el podcast del trilema energético y de intentar desbloquearlo. Parece que el almacenamiento es como la llave mágica que desbloquearía ese trilema, porque permitiría dar una seguridad energética, aprovecharse de las economías o de los precios de las renovables y además permitiría tener un mix más sostenible. Parece como la gran solución.
Sin embargo, no acaba de llegar y estamos viendo en Europa unas tensiones muy fuertes con los precios negativos y precios muy altos en determinados momentos. ¿Cuándo llegará el almacenamiento de verdad? Bueno, el almacenamiento de verdad llegará cuando además pues sea económicamente atractivo. Empezamos en esta transición energética a las renovables, ya teníamos almacenamiento de energía. Lo que pasa es que almacenábamos la energía primaria en forma de combustibles fósiles o en forma del agua, ¿no? Y luego, pues, esa generación era capaz de seguir a la demanda, hacía esa transformación energética y el sistema estaba perfectamente equilibrado. Ahora que tenemos un sistema en el cual vamos a una gran generación de renovables, esa renovable no es gestionable y, por lo tanto, al ser una generación, vamos a decir, oportunista o meteorológica, pues la necesidad de almacenamiento recae en las tecnologías que almacenan la energía eléctrica una vez producida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que durante 150 años o 175 años, pues hemos estado muy confortables con un sistema que estaba casado y, por lo tanto, las tecnologías de almacenamiento pues no eran tan necesarias. Entonces, ahora que hacemos esta transición energética, nos encontramos con que necesitamos las tecnologías de almacenamiento y probablemente, desde el punto de vista tecnológico, pues no son tecnologías lo suficientemente maduras y atractivas desde el punto de vista económico, ¿no? Claro, aquí entramos en el gran debate del estado de madurez de las tecnologías de almacenamiento energético, ¿no? Tenemos una tecnología que es muy madura, que es el bombeo hidráulico, Ujú. que tiene unas limitaciones en cuanto al emplazamiento, porque necesitas un embalse y no un contraembalse, y que tiene unos periodos de consecución de las autorizaciones ambientales necesarias que son muy dilatados. Con lo cual, no es un tipo de tecnología que, aun siendo plenamente madura tecnológicamente, podamos desplegar con total rapidez. Por otro lado, tenemos otras tecnologías de almacenamiento electroquímico, como es el mundo de las baterías, donde tenemos las tecnologías de baterías de iones de litio, que es una tecnología plenamente madura, pero que ha alcanzado esa madurez como consecuencia del empuje de sectores económicos e industriales completamente diferentes, como es el caso de la electrónica de consumo. Es decir, en los años 70, pues los señores de la electrónica de consumo asumieron el desafío de tener un almacenamiento que les permitiera, pues, lo que ahora tenemos, ¿no? Dispositivos móviles en los cuales metemos el teléfono en el bolsillo de la chaqueta. Entonces, eso quiere decir que para poder disponer de ese tipo de tecnologías necesitamos que sean maduras, que sean atractivas económicamente, pero también en el caso de las baterías de iones de litio tenemos un problema, y es que es una tecnología que, al haber nacido en otro ámbito industrial, como es el de la electrónica de consumo, y luego al haber sido una tecnología también muy útil para la movilidad eléctrica, nos encontramos con que el uso estacionario de esa tecnología es el tercero en la cola, por así decirlo, ¿no? Entonces hay un mercado que a día de hoy es un mercado de oferta, es decir, el fabricante de baterías de iones de litio escoge a su cliente, ¿eh? Entonces, su cliente primordial es aquel que, o bien porque sea el propio dueño de la tecnología, como en el caso de la electrónica de consumo, y que ya digamos que tiene una posición ganada, o en el caso de la movilidad, porque también necesita hacer esa transición, pues van acaparando, por así decirlo, los primeros puestos en cuanto a competitividad. Claro, ten en cuenta que cuando tienes un producto susceptible de diferentes usos, cada uno de esos usos puede tener un precio diferente, puede estar dispuesto a pagar cantidades diferentes. Entonces, si el señor de electrónica de consumo está dispuesto a pagar un precio superior al que tú, como operador energético, estás dispuesto a pagar, pues estás el tercero en la cola. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos tecnologías de almacenamiento maduras que nos independicen un poco de ese problema, de ese conflicto. Y por eso, pues necesitamos desarrollar ese tipo de tecnologías, y nosotros en Battery Plug, pues específicamente lo que queremos es impulsar en España el desarrollo de esas tecnologías y que se hagan proyectos y que tengamos ese tipo de capacidad. ¿Este escenario es un escenario pesimista? No, es un escenario realista, y yo creo que hay motivos para la esperanza. Y es que efectivamente hay otras tecnologías de almacenamiento que van madurando progresivamente y que nos ofrecen perspectivas de poder situarse en situación competitiva más pronto de lo que pensábamos, ¿no? Y me voy a referir, por ejemplo, a las baterías de iones de sodio. Y las baterías de iones de sodio son, por así decirlo, muy parecidas a las baterías de iones de litio, ¿eh? Lo único que, en lugar de emplear el litio, utilizan el sodio, que es un elemento mucho más abundante y mucho más barato.
que efectivamente en su desarrollo tecnológico pues quedaron un poquito aparcadas, quedaron en segundo lugar frente a las baterías de iones de litio, ¿no? Esto que dices de esa competencia por el uso, por la aplicación de la batería, me recuerda el plan de almacenamiento del Reino Unido, en el que ellos decían que en el 2040 iban a tener casi 200 gigavatios hora de baterías de almacenamiento, pero prácticamente solo el 5% iba a la red. El otro iba a otras aplicaciones que, como dices tú, seguramente son más rentables, la tecnología está más madura. Entonces, al final, desde el punto de vista de la generación eléctrica, el almacenamiento era muy limitado, porque quizás es muy caro o no es rentable o no está maduro, pero yo creo que esa competencia en el usuario puede ser importante. Sí, es un problema de coste de oportunidad, es decir, el fabricante de esa tecnología, si tiene 3 mercados que atender, pues irá progresivamente a los más rentables, ¿no? Claro, ese es un efecto de canibalización. Luego, además, tenemos un efecto de intracanibalización, casi diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en los usos estacionarios del almacenamiento, no todos los países sufrimos lo mismo. Es decir, ¿quién tiene más necesidad de almacenamiento? Pues lo tienen aquellos sistemas eléctricos aislados, islas. Y por lo tanto, pues Australia necesita desesperadamente tecnologías de almacenamiento. Entonces, cuando tú le llamas a un fabricante de baterías y dices que quieres un proyecto de 10 megavatios, te dice que, bueno, ya, pero es que él tiene en Australia proyectos de 400 megavatios. Entonces, por eso te quedas un poco a la cola, ¿no? A la hora de satisfacer tus necesidades de tus proyectos. Bueno, yo confío en que esta aparición de las baterías de iones de sodio nos sea capaz de liberar de esta dependencia, porque son unas materias primas mucho más baratas, van a ser baterías muy baratas. Desde el punto de vista industrial, el fabricante de baterías de iones de litio puede fabricar perfectamente baterías de iones de sodio, porque son procesos industriales prácticamente idénticos. Y eso, bueno, le permitirá incluso ajustar su producción en función de cuáles sean las necesidades del mercado y lo que le estemos pidiendo. Ujú. Has dicho dos cosas muy interesantes. Por un lado, la necesidad de disponer de sistemas de almacenamiento, pero hablas de la madurez de las tecnologías, ¿no? En este proceso que nos has mencionado, la tecnología hidráulica reversible, las baterías de litio, claro, se han desarrollado en mundos muy diferentes y parece que hemos apostado por la madurez de tecnologías de generación renovable, como puede ser la eólica y la fotovoltaica, olvidando o si acaso no prestando la suficiente atención al desarrollo de sistemas de almacenamiento que soportaran esas tecnologías de generación. Y no sé, yo también soy optimista como tú, que al final tendrá que haber una solución que nos lleve a este acople entre tecnologías de generación y de almacenamiento. Pero me preocupa y quiero conocer tu opinión sobre la sincronización en el tiempo. Ya sé que las tecnologías renovables no van a ser siempre utilizadas, pero uno de los pilares de nuestro trilema es precisamente la garantía de suministro. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar este suministro si ya en el año 2030 estamos hablando de un 81% de penetración renovable en el sistema eléctrico? Quería conocer tu opinión sobre cómo acoplar en el tiempo el desarrollo de las redes inteligentes, de las tecnologías renovables que van a penetrar paulatinamente en estos números tan altos y de las tecnologías de almacenamiento que vamos a tener que desarrollar. Bueno, pues yo creo que ahí, efectivamente, para garantizar el cumplimiento de esos objetivos, tenemos que llegar a la conclusión de que no se pueden desarrollar de manera independiente, como tú muy bien dices, María Luisa. Entonces, quizá igual no se cumplen esos objetivos al 100% o con ese grado de participación de las renovables en el mercado. Es decir, tendremos que ser realistas. Es decir, no va a ser posible alcanzar todo ese grado de penetración de renovables si no va acompañado del mismo grado de desarrollo de almacenamiento. Cuando tú defines una estrategia, defines tus objetivos, conoces los medios que tienes para superar los obstáculos, pues bueno, lo gestionas todo. Pero cuando hablamos de estrategias nacionales en las cuales tenemos distintos agentes económicos con intereses independientes, pues el problema adquiere una complejidad grave. Entonces lo que hay que hacer es
facilitar que los agentes económicos que van a desplegar ese tipo de activos, sean de generación renovable, sean de almacenamiento y sean de redes, tengan los incentivos económicos adecuados y que el marco regulatorio permita que efectivamente pues, esos operadores económicos pues, alcancen los niveles de rentabilidad esperada que quieren tener en ese ámbito, porque si no lo consiguen ahí, se irán a otros países donde a lo mejor esos incentivos sí son adecuados, ¿no? Antes decía el caso de Australia. En Australia, claro, están desesperadamente necesitados de almacenamiento y han desarrollado toda una batería de medidas regulatorias y de apoyo económico que hacen que las instalaciones de almacenamiento no solamente existan, sino que algunas ya, fíjate, incluso algunos ya han alcanzado los niveles de recuperación de la inversión inicial, es decir, ya son rentables, ya ganan dinero, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendremos que ser conscientes de las medidas de incentivo que hay que poner encima de la mesa para que los operadores desplieguen ese tipo de activos. No es fácil, no es fácil porque siempre hay intereses en conflicto, pero quien ha hecho la estrategia pues tiene que ser consciente de que para que haya ese despliegue de sus activos, pues tiene que poner encima de la mesa pues ese marco regulatorio retributivo adecuado. Y una pregunta, Luis. Otros países, para facilitar esa transición entre la generación tradicional y la generación renovable, han implantado mercados de capacidad. De alguna manera, evitas esa desvirtualización de los precios. ¿Los mercados de capacidad facilitan o le abonan el terreno al almacenamiento o por el contrario son como una especie de competencia en esa flexibilidad en el sistema? No, yo creo que los mercados de capacidad son, vamos, una herramienta casi imprescindible para el almacenamiento, ¿no? Ten en cuenta lo que decía al principio, el almacenamiento no solamente es una herramienta de casación económica, sino que es una herramienta de casación tecnológica, de tecnia. Es decir, los mecanismos de capacidad lo que aseguran es que el sistema funciona. Es decir, que hay un perfecto equilibrio. Entonces, bueno, son un mecanismo muy bueno de asegurar que hay los incentivos adecuados para que ese tipo de instalaciones aporten esa estabilidad. También es verdad que tenemos que hablar de almacenamiento y flexibilidad. Es decir, yo cuando empecé en el mundo de la energía hace casi 30 años, la primera vez que fui a un congreso internacional era de gestión de la demanda, Demand Side Management. Llevamos 175 años trabajando con una demanda que es inelástica y que, bueno, en ciertos aspectos va a seguir siendo inelástica, pero necesitamos que de manera innovadora e imaginativa, pues la demanda sea más flexible y aporte también al sistema capacidades de equilibrio. Y eso lo vamos a conseguir no cambiando los hábitos del ciudadano, es decir, eso no lo vamos a conseguir cambiar ni queremos, pero sí que es verdad que electrificando la demanda mediante la movilidad o la descarbonización, por ejemplo, del calor que se emplea en sectores industriales, pues bueno, vamos a poder tener otras herramientas de gestión de la demanda que van a permitir pues, jugar un poco también con esos mecanismos de ajuste, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que, claro, estos mecanismos de ajuste entre la oferta y la demanda tienen que producirse ahora en un escenario en el cual pues, la generación renovable, a diferencia de la generación convencional, tiene un factor de utilización menor. Es decir, una central térmica de carbón funcionaba 8.760 horas al año o 8.784 si el año era bisiesto. Ahora una planta eólica te funcionará 2.000, 2.500 horas, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, a lo mejor igual tenemos que replantearnos un poco el cómo calculamos la rentabilidad de los activos. Es decir, no puedes esperar que un activo de generación renovable pues, vaya a tener, digamos, un tratamiento económico igual que un activo que tiene una disponibilidad durante todas las horas del año. Y ese factor de utilización te lo está heredando el activo de almacenamiento. Es decir, el activo de almacenamiento, cuando ingresa dinero, es cuando completa el ciclo de carga, mantenimiento, digamos, de la energía y descarga, ¿no? Entonces, no puedes tampoco valorar específicamente la rentabilidad económica de un activo de almacenamiento a la manera de un activo de generación convencional. Es decir, tienes que asumir que ese factor de utilización no va a ser del 100%, pero bueno, hay que introducir
otros mecanismos y otras oportunidades para que ese activo obtenga ingresos adicionales, aunque no esté funcionando las 8.760 horas. Porque el servicio que está prestando para que las renovables sean la principal fuente de generación es un servicio que de alguna manera tenemos que tangibilizar de alguna manera. No basta solamente con hacer el número de dividir entre las horas al año para poder repartir los costes fijos. De alguna manera, ese servicio de disponibilidad y de facilidad que tiene para asegurar que la red está equilibrada, pues bueno, es un servicio que contribuye a la propia rentabilidad, una rentabilidad oculta del activo de almacenamiento. Es tan interesante esto que cuentas, Luis, porque prácticamente todos los entrevistados de estas conversaciones nos hablan de la transición, pero es mucho más que abandonar los combustibles fósiles y pasarnos a las energías que no emiten CO2, sino que tenemos que cambiar incluso los modelos de negocio. Hablabas de calcular o repensar la rentabilidad de un activo, que no tiene nada que ver cuando tú estás en el mundo de generación en combustible fósil, que la calculas a lo largo de todas sus horas de funcionamiento, que en este caso. Yo creo que es un elemento clave porque al final no solo la capacidad de ir abandonando combustibles fósiles es la que estamos obligados en esta transición, sino a un tema de un aspecto económico muy relevante. Nos hemos centrado durante toda esta entrevista en el PNIE, en el Plan Español, pero en el fondo España está dentro de la Unión Europea y esta estrategia es una estrategia común. Y aquí nos están escuchando hispanoparlantes, es decir, que posiblemente gente de las islas, de Latinoamérica, incluso otros países donde estén haciendo la misma transición, pero nos escuchan en español. No sé, Luis, qué percepción tienes de esta transición a nivel global, la necesidad, incluso aunque las estrategias sean distintas, la necesidad de utilizar no solo herramientas de almacenamiento, sino otras estrategias como los mercados de capacidad, la gestión de la demanda, para finalmente hacer una transición sincronizada entre el abandono paulatino de unas tecnologías, vamos a llamarlas contaminantes, y unas tecnologías no emisoras de CO2. Dinos esto, ¿cómo está ocurriendo en el mundo? Bueno, en el mundo está ocurriendo, pues efectivamente, de manera muy diferente porque los sistemas eléctricos son muy diferentes. Es decir, el sistema eléctrico que tiene Australia, un país enorme, que es un continente, que es una isla, interconexiones cero, pues es una situación muy diferente a la que puede ser Alemania. Es decir, ten en cuenta que Alemania está rodeado de un país que tiene una generación fundamentalmente nuclear, que es Francia. Un país que tiene una generación fundamentalmente hidráulica, que es Austria. Un país que tiene una generación fundamentalmente eólica, que es Dinamarca. Un país que tiene una generación hasta ahora fundamentalmente de carbón, que era Polonia. Y no tiene barreras geográficas con ninguno de ellos. Es decir, es un caso completamente diferente al que puede ser el de Australia, ¿no? Entonces, cada caso es único. Entonces, cada país tiene su propio dilema. Y por eso yo creo que tampoco debemos copiar ni tratar de que nos copien, porque cada uno tiene sus condicionantes geográficos y de red específicos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay recetas copiables, pero sí tenemos todos que aprender de cómo cada uno ha tratado de resolver el problema. Y superando esas especificidades geográficas o meteorológicas, pues quienes más avanzados están son los que han desplegado instrumentos regulatorios que hacen que sea fácil el desplegar soluciones, ¿no? Lo que debemos copiar es aquellos que han aprendido a hacer las cosas fáciles, porque probablemente en situaciones diferentes a las nuestras, pues han conseguido un mayor despliegue de renovables, un mayor despliegue de almacenamiento y bueno, un enfoque probablemente pues más pragmático en lo que es la resolución de sus problemas. Bueno, muy interesante, Luis. Para cerrar, nos gustaría pedirte, como a todos los invitados, que compartieras con nosotros lo que le pedirías a la lámpara de Aladino para intentar desbloquear este trilema energético. ¿Qué recomendarías que te gustaría pedir? Bueno, pues yo pediría dos cosas, con dos perspectivas alternativas y complementarias. La primera es que efectivamente tengamos marcos retributivos estables para atraer las inversiones
y que el despliegue de tecnologías de almacenamiento pueda seguir ese despliegue de renovables, porque se haya probado que hay un entorno en el cual los operadores pueden hacer este despliegue de manera atractiva. Pero luego también trataría de buscar oportunidades como solucionadores de los problemas de los demás. Es decir, fomentar el desarrollo de tecnología en España para que con nuestra tecnología podamos ir a otros mercados a ofrecer soluciones de almacenamiento. Hemos perdido muchos trenes porque, bueno, el desarrollo de muchas tecnologías se ha producido después de muchos años de un esfuerzo tecnológico que probablemente nosotros no hemos hecho, pero como hay espacio para nuevas tecnologías de almacenamiento, probablemente sigamos teniendo oportunidades en nuevas tecnologías e incluso en algunos nichos específicos de algunas tecnologías, ¿no? Como por ejemplo la electrónica de potencia. Es decir, todos los equipos de almacenamiento se tienen que conectar a la red a través de unos equipos de electrónica de potencia, y ahí en España tenemos centros de investigación y empresas que están muy bien posicionados. Por lo tanto, esa sería mi segunda petición, el fomentar el desarrollo de tecnología española para que nuestras entidades puedan competir y resolver los problemas de los demás. Genial. Pues Luis, estos micrófonos han recogido tus recomendaciones y peticiones. Ha sido un placer escuchar tu visión sobre esta transición energética y nos has dado muchas pistas para poder entrevistar detrás de ti a muchos expertos que nos traigan luz y nos ayuden a girar esta llave y a desbloquear el trilema energético. Muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias a vosotros. Esperamos que os haya gustado. Prepárate, porque en el próximo episodio, María Luisa y Ham conversarán sobre generación eólica con Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. Por eso asegúrate que nos sigues en LinkedIn, y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple. No te lo puedes perder.